Si necesitas ayuda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida confidencial y gratuita. Ser Podcast. No sé si alguna vez algún desconocido te ha contado algo que llevase guardando 14 años porque no se atrevía a contarlo a su propia familia. No sé si alguien te ha dicho alguna vez a la cara que no descarta en absoluto la idea de matarse. Ambas cosas me han pasado en los últimos meses y me gustaría contártelo. Me llamo Pablo Montes, soy periodista y todo esto comienza con un golpe. Un golpe a las 9 de la noche de un día de finales de marzo de 2020. Era mi vecino del piso de arriba, del quinto A. Un golpe tremendo en el patio interior, en mitad de la cena, con su chándal del Real Madrid, con su pelo plomizo, su charla desordenada, su acento argentino, con el eco de los gritos que él aguantaba cada tarde. En mitad de una tormenta de lluvia intensa y relámpagos constantes, su muerte conmovió momentáneamente a unos vecinos que habíamos hecho oídos sordos durante demasiado tiempo. Aquella noche no dormí. Intentaba tratar de entender qué podía pasar por la cabeza de una persona que decide acabar con su vida, el sufrimiento que debía de haber padecido hasta llegar a ese punto. De ese punto arranca todo lo que vamos a contar. Quizá no se lo crean, pero en este podcast sobre suicidio vamos a hablar sobre todo de vida. Sobrevivir. Un documental de Ser Podcast. Hablar de la vida que no siempre lo pone fácil. Enfermedades, adicciones, problemas económicos, soledad, falta de expectativas. En el caso de mi vecino, recuerdo los insultos que cada tarde le lanzaba su pareja y resonaban en el patio del edificio. Alguna vez propuse a mis compañeros de piso llamar a la policía. Entonces ellos me dijeron aquello de que no me metiese en eso, que era normal. Hacer oídos sordos resulta más sencillo, claro. Luego es la culpa la que te recuerda que quizá podías haber hecho algo. No puedo saber si aquella fue la causa, no dejaría de ser una especulación. De lo que sí estoy seguro es de que aquel hombre estaba atravesando una situación desesperada. Y, como mi vecino, mucha gente vive en situaciones desesperadas, en túneles sin final. Como en aquella ocasión, sigue habiendo mucha gente que se calla y mucha gente sola que sufre en silencio. Episodio 1. El origen. El caso de mi vecino, aquel golpe, la culpa, acabaron revolviendo algo dentro de mí. El silencio, el recelo a hablar del tema abiertamente, me resultaba chocante. En ese momento, pensé que había que contarlo. Me prometí, de hecho, que algún día lo contaría. Así que aquel fue el germen, la idea que quedó dormida. Se despertó meses después, un día de verano, y ¿para qué les voy a engañar?, tumbado en una hamaca junto a la piscina. En ese contexto, haciendo un repaso por los periódicos y las redes sociales, descubrí la historia de Ángela. Esto es un mensaje programado. No dejéis de luchar por una sanidad accesible a todos. Ángela tenía 25 años, vivía en Álava y estudiaba farmacia. Utilizaba Twitter para desahogarse habitualmente. Perdí la ilusión por la vida cuando al pedir ayuda no se me escuchaba. Llevaba unos días anunciando a través de la red social que estaba tomando medicamentos mezclados con ginebra para poder descansar. Finalmente se quitó la vida. No ha sido impulsivo, no he avisado a nadie a conciencia. Me ha matado la familia disfuncional, los servicios sociales, el fiscal de menores y, sobre todo, el trato degradante y horrible en salud mental. Se supo después porque Solo había quiero dejado descansar. una serie de mensajes programados que se hicieron virales. Gracias a todos los que me han leído, comentado o dado fab. Me habéis hecho los ratos mejores. Yo, que no tengo familia ni casi amigos. Hasta entonces no había tenido casi ninguna repercusión. Sin embargo, su muerte, contada por ella misma, se difundió con una rapidez pasmosa. En su perfil se quejaba habitualmente de la falta de atención para la depresión que padecía. Paradójicamente, cuando más atención recibió fue cuando ya no se podía hacer nada. Para despedirse, eligió Other Side, de Red Hot Chili Peppers. Separate my side. I don't believe it's bad. Un par de días después, leí la historia de Carlos Pérez en redes sociales. Su madre padeció una enfermedad mental incapacitante durante algún tiempo y tras varios intentos acabó suicidándose. Lo hizo en uno de aquellos días en que Carlos salía asustado a trabajar
pensando en que sucediese lo que finalmente sucedió. Su historia, la gestión del dolor en soledad y el silencio impuesto hicieron que me pusiera en contacto con él y le contase la idea de hacer un proyecto sobre el suicidio. Unas horas después, Carlos me respondió con una nota de voz. Hola Pablo, te mando audio. Al final lo que yo quería era esto. El efecto llamada no fuera ese, sino el que estamos consiguiendo, que la gente esté contando su historia y que por fin tengamos lo de la manifestación, por ejemplo, del día 11 y demás. La ha organizado Radio La Barandilla. Si quieres te puedo pasar el contacto de alguno de ellos. La pandemia la pasé en Jaén, de hecho. Estaba allí trabajando y me tuve que venir en septiembre de dejarlo todo ahí en Jaén por mi madre. Yo conté mi historia porque vi que Román Reyes, es un actor de Madrid, contó su historia justamente un año antes, en 2019. Yo al ver el suyo estallé también y lo conté. Mi historia tuvo en Twitter 6 millones de respuestas, digamos, que al final se hizo bastante viral porque era algo que no se contaba. De hecho, cuando yo conté el mío, también me escribieron un montón de periodistas, periódicos. Que lo que necesites y que muchas gracias por implicarte y sobre todo por no tener miedo a hablar de esto, que la gente parece que tiene un poco de miedo a hablar del suicidio. Carlos me empezó a presentar a personas que habían pasado por situaciones similares, gente con la que había compartido el dolor, y empezó a crearse la red. Fue en ese momento cuando dije, vamos con todo. Ese momento en el que a los periodistas se nos ilumina la cabeza, empezamos a tejer hilos y, obcecados como somos en esta especie, decidimos que sacaremos adelante una idea. No sabía muy bien cómo, pero sabía que tenía a mi disposición historias que merecían ser escuchadas. Nombres propios, como el de Patricia. No es un nombre real, pero ella ha preferido que sea así. Por su hija, sobre todo. Yo no sabía nada sobre el suicidio hasta hace algo más de un año. Para Patricia, sin embargo, esta realidad no es nueva. Una depresión tremenda. Tremenda con 16 años o así. Y entonces, claro, le pido ayuda a mi madre. Le pido ayuda a mi madre, pero no por lo que yo había vivido, sino porque a mí me daba miedo de yo hacerme algo. Porque yo pasaba por cualquier sitio y yo decía, uy, ese es un buen lugar para ahorcarse. Uy, ahí, ese es un buen lugar para poner una cuerda. Yo estaba obsesionada con eso. Yo no lo planeé nunca, pero sí decía, ese lugar está para ahorcarse ahí, está fenomenal. Hoy en día lo tengo un poco superado, para hablarlo. Pero es una cosa que vengo arrastrando desde muy pequeñita, como algo que me persigue. Mi entorno es tabú. Como lo primero que viví no llegaba a tener los 3 años, pues me dicen que no me acuerdo. Sí que me acuerdo perfectamente de todo. Además que yo sé que ha sido lo que me ha marcado toda mi vida. Cuando su abuela se suicidó, Patricia tenía 3 años. Con 51, recuerda perfectamente aquella secuencia y cómo contó a su madre que tenía mucho miedo de hacerse daño. Mi madre jamás me llevó a un psicólogo. Simplemente el médico del pueblo me puso una medicación con 16 años. Luego con 26 años ya no. Y además te sientes como aturdida, como atontada, como que no eres tú. Entonces, pues no sé. El problema está ahí, estamos tapándolo. Pero es como si quisiéramos tapar el sol con un dedo, es imposible de taparlo. Yo tengo una enfermedad neurodegenerativa, hace 10 años, 10 no ya, 14 años, me pusieron medicación, yo no mejoraba, íbamos de médico en médico y cada vez me ponían más medicación y más medicación y más medicación. Yo era una zombie y llega un tiempo en que empiezan a darme mareos, bahíos que pierdo el conocimiento, siempre en el hospital, ¿no? Pero nunca llegaban a dar con la clave, nada más que no te ponemos más medicación. Y más medicación, ¿vale? Pues ya está, más medicación si yo lo que quería era estar bien. Una persona se suicida cada 40 segundos en el mundo. En España, los suicidios se incrementaron un 17% en el año 2020, llegando a los 3.941. Fue un récord que se ha visto superado en 2021, que ha rebasado las 4.000 muertes por suicidio, 4.003 concretamente. Esto significa que cada día mueren por esta causa 11 personas en nuestro país. Son cifras que multiplican por 14 el número de homicidios o por 2,7 el número de accidentes de tráfico. Desde el año 2020, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en el país y la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Y lo peor es que no vamos a mejor.
Las previsiones indican que la cifra seguirá aumentando. Cada uno de esos números son historias personales, como la de la hija de Patricia. Pues mi hija empieza a salir con un chico, a nosotros no nos gusta para nada, tampoco sabemos la relación que hay, pero bueno, con 12 años, si te impones, más conciencia toma ella de que lo quiere. Y llega un momento en que yo me entero de que hay maltrato físico. Y bueno, pues hablo con mi hija y entonces mi hija, pues cuanto más le digo, más se aferra a él. Hasta que ella ve una situación en la que se ve que es lo que más le dolió y decide cortar con él y cortar con ella. Y a la 1 o así, estábamos solas en casa. Y a la 1 o así, pues ya enciendo la luz de la habitación, digo, vamos niña para arriba, digo que ahora ya de comer, que... Y veo toda la habitación, bueno, todas las paredes, todo lleno de vómito, vómito negro, ella envuelta en vómito, ella envuelta... Yo no podía hacerme de ella, no podía despertarla, poniéndole agua. Era un cuerpo muerto, le tomaba el pulso, tenía pulso. Entonces ahí, bueno, no es que me quedara tranquila, pero yo decía, tengo que espabilarla. El 55% de los jóvenes han sufrido problemas de salud mental en el último año. La hija de Patricia forma parte de ese 1 de cada 3 jóvenes que han pensado alguna vez en quitarse la vida. El de la hija de Patricia se quedó en un intento. ¿Sabéis cuántas personas lo intentan en España en un solo día? Estamos hablando de 70.000 intentos de suicidio al año en España, de los cuales más de 20.000 tienen consecuencias graves, secuelas graves. Debajo de las personas que intentan el suicidio hay personas que están planificando el suicidio con la carga de sufrimiento que esto tiene también para una persona, pero también en una población en la que nos vemos reflejados más del 50% de la población general, no de la población clínica, que tiene deseos de muerte o que no encuentran una razón para seguir viviendo. 70.000 intentos significa que más de 190 personas tratan de quitarse la vida cada día. De ellas, 20.000 padecen lesiones irreversibles. La voz que has escuchado pertenece al responsable de la Unidad de Prevención y Tratamiento de Personas con Conducta Suicida del Hospital Costa del Sol. Se llama Miguel Guerrero y se le ilumina la mirada cuando asegura que en su consulta se habla sobre todo de vida. Si hablamos de números, hay que tener también en cuenta que no son pocas las muertes por suicidio que se acaban certificando como accidente. El que habla ahora es el presidente de la Asociación Papageno para la Prevención del Suicidio. Es Daniel Jesús Rodríguez. Todos los profesionales estamos de acuerdo en que hay un número de accidentes que enmascaran suicidio, ¿no? Por ejemplo, sobredosis, accidentes de tráfico. Dicen los expertos que hasta la mitad de la población llegará a plantearse en algún momento de forma seria quitarse la vida. La particularidad del momento que vivimos es que al fin nos hemos atrevido a hablar claro sobre el tema, a romper el tabú. El suicidio es un fenómeno universal, es un fenómeno histórico y es cierto que ha ocurrido en todas y cada una de las sociedades a lo largo de la historia, pero es cierto que su imagen sí ha ido variando a lo largo de las épocas en función fundamentalmente del paradigma sociopolítico, de las creencias religiosas, del desarrollo científico-técnico y fundamentalmente de las influencias culturales y sociales. Entonces es cierto que en las primeras civilizaciones humanas no había ningún tipo de reprobación moral ni ética, ni estigmatizaban el suicidio, y esto era fundamentalmente por el concepto de muerte que manejaban las culturas orientales. Me refiero fundamentalmente a Egipto, a Mesopotamia, Asia Menor. La muerte no era un final, la muerte era un cambio de una dimensión a otra. Por tanto, adelantar la muerte de manera voluntaria no suponía ningún tipo de impiedad. En nuestra cultura existe un tabú importante. La madre de Patricia nunca habló del tema con ella, a pesar de que había marcado su vida. ¿Qué hizo ella con su hija? Pasó un tiempo, sí, hablé con él. Hablé con ella, además fue una cosa porque me arrepiento, pero yo no sabía cómo llevar el tema y yo se lo oculté todo a mi marido. Y mi marido se enteró mucho tiempo después de los malos tratos que había recibido mi hija, del intento de suicidio de mi hija. ¿Por qué y cómo pasó el suicidio a convertirse en tabú en nuestra cultura? Se tabuizó el suicidio, es a consecuencia de dos tradiciones fundamentales. Una, la tradición greco-romana, y otra, la tradición cristiana católica europea. Y esto es porque ya en la Grecia antigua se comienza a castigar el suicidio. Se consideraba no solamente un acto de impiedad hacia la religión, sino que también
contra tu entorno. Y esto comenzó a castigarse de una manera visible. Incluso los griegos cortaban la mano derecha a las personas suicidas para dejarlas identificadas y se excluían de la sociedad, se marcaban. Y esto obligó a que las personas que se podían ver involucradas en el suicidio ocultaran, encubrieran y silenciaran el suicidio para evitar esa ignominia. Y esto ha venido hasta nuestros tiempos, no solamente a las personas que se ven involucradas en el suicidio, sino a sus familiares. Todo esto, claro, ha llegado de alguna manera a nuestra sociedad actual. Por poner solo 2 ejemplos, la asistencia al suicidio de otra persona sigue siendo un delito hoy por hoy, y existen seguros de vida que quedan totalmente invalidados en caso de suicidio. Durante mucho tiempo los libros de estilo de los medios de comunicación instaban a evitar el tema por miedo a lo que se ha denominado efecto llamada. La realidad y el consenso científico actual es que hablar de suicidio no incita a cometerlo, sino a todo lo contrario. El aumento se podría producir, esto podría pasar cuando se suicida un referente o cuando se romantiza el suicidio. La Iglesia, que ha tenido y que aún tiene, de hecho, un peso importante en nuestra sociedad, también ha contribuido a ese silencio. La gente muy mayor venimos de un país católico. No soy nada anticatólico, pero venimos de un país católico donde hasta el 58, 1960, si alguien se suicidaba no lo enterraban en Camposanto. Con lo cual eso es un detalle muy importante, ¿no? Se criminalizaba al pobre que se había suicidado y a la familia, imagínate, ¿no? Qué dolor. Es José Manuel Dolader, director de la asociación La Barandilla, que creó y que gestiona un teléfono de atención al suicidio. Entonces venimos de esa teoría y después hasta que la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, en el año 2014, no dejó claro que había que hablar de la prevención del suicidio, los propios medios de comunicación. Tú esto hace 10 años no lo podrías hacer, porque hay mucha gente que no se atrevería a hablar y luego después iba a decir, ¿y quién me va a ayudar a desarrollar este proyecto? ¿No? Si los medios van a hablar. Cambio total, pero muchos, o sea, las personas mayores ven, y yo perdón, que eres muy joven, pero hablar del suicidio es como hablar del SIDA hace 35 años. Las personas que se estaban muriendo de SIDA querían que se investigara, querían que se les ayudara. Estamos exactamente como hace 35 años. Este podcast no hubiese sido posible hace 10 años. Ahora sí. El silencio se ha empezado a resquebrajar en la sociedad en los últimos 2 años. Hemos vivido un cambio impresionante, motivado en parte por las consecuencias de la pandemia. Estábamos muy tocados, pero llegó la gota que colmó el vaso, y algunos se atrevieron a gritar. No sé si elevarlo a la categoría de punto de inflexión podría ser un tanto excesivo, pero el 11 de septiembre del año 2021 fue importante. Aquel día, miles de personas salieron a la calle para gritar por primera vez aquello a lo que durante tanto tiempo había costado ponerle palabras. Se empezó a movilizar algo que hasta entonces no se había visto. No, era muy difícil que en medios de comunicación se hablara de suicidios, era muy difícil que se hablara de salud mental, no estaba en la agenda política y en muy poco tiempo vimos cómo eso empezaba a cambiar. María forma parte del equipo de la plataforma Change.org y se ha involucrado en la recogida de firmas. Ha visto cómo en solo unos años ha cambiado la disposición de la gente a hablar de este tema. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental. Para entonces se había empezado a hablar de salud mental en el Parlamento. Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Muchas gracias, señor Errejón. Señorías, por favor. O gimnastas de primer nivel, como Simone Biles, se habían retirado de la competición. And it's been really stressful this Olympic Games. I think just as a whole, not having an audience, there are a lot of different. Porque cuidar de la cabeza es tan importante como cuidar del tiempo. Aquella manifestación congregó a miles de personas reconociendo algo muy complicado, que somos vulnerables. Los lemas y las pancartas hablaban de cifras de muertes, de tabú, de estigma, de culpa, de vergüenza, de falta de políticas necesarias, de abuso de psicofármacos. Psicofármacos como los que llegó a utilizar la propia Patricia. Me levanto un día, no había nadie en casa, solamente la pequeña, y la mando a hacerme unos recados, sin llave, sin nada, para que después no pudiera entrar. Y me siento en el sofá, la mesa del salón, saco toda la medicación que hay en casa, toda. Y se me ocurre, no sé, inconscientemente, coger y llamar a una amiga que tiene una tienda, y le digo, necesito que para mañana o pasado me traigas una compra
de detergentes, de suavizantes, de no sé qué, de no sé cuánto. Necesito preparar mi casa. Se ve que le encargué cantidades muy grandes, ¿no? Entonces eso fue lo que a ella le chocó, que le encargara, pues no sé, a lo mejor 10 botes de suavizante, cantidades muy grandes. Y entonces fue a mi casa, no pudo abrir, se negoció una llave, abrió y me encontró que estaba tomando unas pastillas. Me salvó la vida ella. Tengo que reconocer que al principio, cuando empecé a levantar teléfonos, tenía un poco de, no sé si es la palabra exacta, pero algo parecido al miedo. ¿Quién soy yo para hurgar en determinadas heridas?, pensé. No sabía si podía llegar a molestar que les propusiera hablar y recordar. No hay nada que me moleste por el simple hecho de que yo ahora mismo estoy súper concienciada con este tema y no tengo ningún tipo de problema en decir que mi hermano se suicidó. Cuando tú, como superviviente, hablas de ello de una manera tan abierta y tan directa, hay gente que se pone un poco tensa. Y esto es, lógicamente, por el tema del tabú. En mi caso concreto, pienso que es necesario hablar de ello así. No intento esconderlo de ninguna manera. Se llama Carmen y apenas han pasado 3 años del suicidio de su hermano Carlos, el día en que él se iba a graduar. Aceptamos lo que había ocurrido y a partir de ahí comenzamos a lidiar con ello, pero no hubo ninguna intención de ocultarlo, ni de decir que había ocurrido otra cosa, ni nada. Yo sé que esto pasa y de hecho pues por eso es muy importante hablar de ello. Cuando llegamos al forense y nos dio todas las cifras, dije, pero ¿cómo es posible que no supiéramos nada de esto? Que no conozcamos a nadie a nuestro alrededor que haya muerto por suicidio, que conozcamos a un montón de gente que ha muerto por accidentes, por cáncer. Es que a nivel estadística es imposible, o sea, mueren el doble de personas por suicidio que por accidentes de tráfico. ¿Por qué no conocemos esos casos? Porque la gente no lo dice, y si no se dice, pues no se puede prevenir. O sea, no es una cuestión de ocultarlo, es una cuestión de hablar de ello con la seriedad que requiere y con propiedad, ¿no? Y él es Rubén. El primero fue él, después pasó mi tío, y no pasó ni medio año mi primo. Después ya hemos descansado, como digo yo, unos años, y hace más o menos 3 años mi tío. Yo al principio, hasta más o menos hace 2 años y medio, igual 3, unas veces era un accidente de tráfico, otras veces un accidente doméstico, hasta que entré en contacto con la asociación La Barandilla, y así hablando con ellos me di cuenta un poco de, a ver, qué problema hay. La vida hay que aceptarla como viene, ¿no? Aún hay ambientes en los que le cuesta más hablar sobre lo sucedido. Yo en casa lo hablo abiertamente, pero con mis hijas me cuesta. Es más, no se han enterado de cómo ha sido hasta que se hizo el maratón de los premios Te lo mereces que hacía La Barandilla, que me daban a mí uno de los premios. Ellas no se enteraron, no me atrevía. Tú piensas, yo lo hablo abiertamente, pero igual ellos no quieren hablarlo. Yo lo voy haciendo, las cosas que voy haciendo ahora, pero sí que a veces siento, ¿qué opinarán, no? Entender que cualquier persona en un momento dado de su vida puede llegar a plantearse el suicidio como opción ayuda a comprender nuestra propia vulnerabilidad, ayuda a empatizar sin ser condescendientes. A lo largo de 9 meses de trabajo, varias decenas de personas han dado un paso para contar lo que nunca desearían haber vivido. Porque no quiero quiero ayudar a la gente a que no sufra lo que yo sufrí o lo que estoy sufriendo. Que si tú en un momento te ves un poco de apurada, pues que pidas ayuda como yo pedí la primera vez a mi madre. Mi madre no supo ofrecerme la ayuda con el trauma que ella tenía de su madre, tampoco tenía recursos. Que la solución no es esa, que hay montones de soluciones. Hay médicos, hay terapias, hay documentales, hay libros. Si yo puedo poner un granito de arena simplemente para salvar a una persona, yo creo que merece la pena. Le pregunto qué significa para ella la palabra caballo. La palabra caballo es mi vida. La palabra caballo es mi vida. Bueno, mi vida son mis hijos, por supuesto, pero caballo es lo que me ha hecho salir de todo. Mi caballo es mi desahogo. Yo me siento mal, llevo un tiempo sin montar, pero bueno, montar mi caballo
Para mí es algo orgásmico, es placentero y llevo un tiempo sin montar, pero no me importa. Lo cojo, lo saco, lo llevo para que pase, para que él retoce, le doy torno o simplemente voy a la cuadra con él y hablo con él, ¿no? Me tumbo ya a su lado con el inconveniente de que te puede pisar porque es un animal, pero es mi confesor, porque yo creo que me entiende y me transmite una paz y una tranquilidad increíble. Sobrevivir es un documental de Pablo Montes producido por Ser Podcast. Guión y narración, Pablo Montes. Coordinación, Roberto García, Mariola Sarrió, Gema Jiménez y Ana Alonso. Realización, Geray Martínez. Si necesitas ayuda, recuerda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida, confidencial y gratuita. Cadena Ser. La radio.